Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Fanatic, película producida por la productora Troma, que es una explotación propiamente dicha de la película de Maniac, de hecho que está interpretada también por Joe Spinelli y Caroline Munro, al igual que la película de Maniac. Gracias al gran éxito que estuvo esa película, bueno, pues la Troma decidió hacer pues una variación. Es diferente, no es igual, pero lo que sí que tiene es el personaje, interpretado por Joe Spinelli, es exactamente igual al que hizo de Maniac, un tipo pues sucio, con un aspecto como muy sórdido y perturbado a más no poder. O sea, la interpretación de este tipo como perturbado es magistral, tanto en Maniac como en esta película. Y bueno, pues aquí tenemos una película que entra dentro de lo que sería el metacine, el cine dentro del cine. Esto que tanto le gustaba a Wes Craven, y al igual que Wes Craven nos propuso en las películas de Scream, bueno, pues es la pregunta de si el cine violento puede crear a personas violentas, puede crear personas crearle trastornos a las personas, hacer que personas pues se vuelvan perturbadas por ver ese tipo de violencia. Bueno, pues aquí hay gente que podrá decir que sí, que puede quizás aumentar esa violencia en las personas, pero bueno, yo siempre he pensado de que al final el ser humano, antes de que se inventara el cine, era violento, siempre ha habido violencia. O sea, el ser humano ya de por sí, al igual que la propia naturaleza, cualquier animal, pues tiene instintos violentos. El instinto de supervivencia, por ejemplo, ya es un instinto violento. Entonces, yo creo que incluso, bueno, las enfermedades, tenemos enfermedades mentales como la esquizofrenia, por ejemplo, que pueden llevar a una persona pues a llegar a cometer pues actos violentos. Y ya fuera del tema de las enfermedades mentales, yo siempre, nunca me ha gustado el tema de achacar, ¿no? Es que esa persona que tiene una enfermedad mental, o tiene tal trastorno, o está loca, ya poniéndolos a todos en el mismo saco de la locura, ¿no? O sea, el ser humano puede estar cuerdo y hacer cosas malas. O sea, la maldad está en el ser humano. Hay gente que tiene más, y la bondad igual. Hay gente que tiene más bondad que maldad, la mayoría, que quiero entender, pero hay gente que tiene más maldad que bondad. Muchas veces, la manera en que se cría es un caldo de cultivo, quizás, para que esa maldad aumente, ¿vale? Eso es cierto, pero está claro de que hay personas que tienen el nivel de maldad, vamos a llamarlo así, pues más superior que otras personas, más aumentado que otras personas. Incluso viviendo bien, incluso sin tener ningún tipo de problemas familiares ni de nada, pues hay personas pues que ese mal está dentro y les gusta hacer cosas malas, y no significa ni que tengan ningún problema mental, ni que tengan ningún problema social, ni nada, absolutamente nada. Pueden tener la mejor familia del mundo, tener dinero, amigos, cariño por todos los lados, y sin embargo, y ningún tipo de trastorno mental, y sin embargo gustarle hacer cosas malas y desear hacer cosas malas. O sea, la maldad y la bondad están en el ser humano. Y sí que hay detonantes que hacen que aumente esa maldad, pero también es cierto de que hay muchas personas que tienen una vida desastrosa y jamás se comportan de manera violenta y jamás hacen nada malo. Entonces, bueno, pues la bondad también está ahí. Que el cine pueda llegar a aumentarla, o como dijeron en la película de Scream, el personaje de Billy Loomis, de que no, el cine no crea psicópatas, sino que les da ideas, ¿no? Los hace más creativos. Bueno, pues sí, es cierto de que el cine puede llevar a aumentar esa violencia, ¿no? Puede llegar a aumentar, pues digamos, esas ansias, ¿no? de violencia o de maldad de una persona. Pero el que las llegue a aumentar o el que llegue a dar ideas no significa que eso no estuviera antes. Es decir, aumenta lo que ya estaba, simplemente, o da ideas a lo que ya estaba. La persona que ve una película violenta, yo veo una película violenta y no por ello voy a hacer lo mismo, ni a volverme más violento, ni nada, no. La persona que ya de por sí es violenta, que ya de por sí tiene esa maldad dentro, pues sí que es cierto de que a lo mejor pues esa película le incita más, pues quizás le da, como dicen, mayor creatividad, le da ideas, aumenta quizás esas ganas de cometer un acto violento, pero esa violencia ya se encontraba dentro de él, esas ansias de violencia se encontraban dentro de él, o sea que no hay que excusarse tampoco en eso. El cine al final es un reflejo de la realidad, es un reflejo de la realidad, exceptuando lo que es ya la ficción pura y dura. El cine es eso, es un reflejo estilizado de lo que es la vida real, y ya no se puede decir de que nada de lo que haya pasado en la vida real sea incluso superior a lo que pasa en el cine en cuanto a atrocidades y a aberraciones.
Aparte, ya Steven Seagal lo dijo en una entrevista, que dijeron si las películas violentas hacían que la gente fuera más violenta, o la música también, música que pueda ser, pues, es violenta. No, o sea, él dijo que no, que la televisión, por ejemplo, japonesa es muchísimo más violenta que la estadounidense, y sin embargo Japón es un país mucho más pacífico y menos violento que el estadounidense. Entonces hay muchos elementos, tanto externos, sociales, que pueden hacer que una persona pues tome el mal camino, que inciten a la violencia, vale, sí, y luego está ya la propia violencia de la persona, que esté más acentuada o menos, pero que el cine no es aquello que crea violencia, ¿no? La violencia se puede crear, como digo, por el entorno familiar, el entorno social, pero al final es una raíz que está dentro, que por algún motivo florece, o incluso no hace falta que haya ningún motivo, simplemente está y florece. Y ya está, y el cine no es nada más que mostrar esa realidad en la pantalla, que puede hacer simplemente pues darte creatividad, darte ideas, o quizás a lo mejor pues un poco fomentar esas ganas de violencia. Pero bueno, no me enrollo más porque esto es un tema muy amplio, y la película tampoco es que se centre mucho en eso. Yo es que soy muy de debatir de esto por lo otro, bueno, pero en realidad la película es Joe Spinelli, es un tipo que es un taxista, que está pues obsesionado con dirigir una película de terror que la protagonice pues una actriz que es famosa por hacer películas de terror, que está protagonizada por Caroline Munro, y entonces está obsesionado con hacer una película con esta chica. Entonces viaja al Festival de Cannes e intenta ponerse en contacto pues con los productores, con el director, que es el ex marido de esta chica, el que generalmente la dirige en las películas, y quiere pues que le produzcan, que le den una oportunidad de realizar una película con ella. Claro, él no es nadie, él es un tipo que ni siquiera tiene un trabajo previo. Tú no puedes llegar a un sitio y decir, no, que yo quiero que me produzcan una película y quiero que sea con esa actriz. Pues dirá, oye, pues tú quién eres, ¿no? No tienes ningún nombre, primero tendrás que hacer algo, un corto o un largometraje, pero pues independiente, y presentarlo en festivales, que lo veamos, que veamos tu potencial, y ya veremos lo que se hace. Entonces todo el mundo pasa de él. Pero él en su mente tiene esa fantasía de que es un gran director, y él se ve a sí mismo como un gran director de cine. Pero ¿qué pasa? Que él se ve ese reflejo de ese gran director, y él mismo ve a su doble, a lo que él querría ser. Y lo que él querría ser se mete con él, le insulta, como si te vieras a ti mismo de manera triunfante, y esa persona que eres tú, pero tú triunfador, te dice que eres un fracasado. Y entonces el tipo que es él mismo, pero su figura de triunfador, de director, le dice que él es un fracasado, que no llegará nunca a dirigir nada, y es el mismo. Es como si tu doble fuera un triunfador, hubiera llegado a lo que tú quieres ser, pero te dijera que tú jamás vas a llegar a ser él, jamás te vas a convertir en lo que es él. Entonces tiene, digamos, esos problemas mentales. Vemos una persona muy torturada, muy traumatizada, un personaje, como digo, muy cercano al que haría en Maniac, muy sucio, muy sórdido, siempre está sudando, una cara de perturbado, de verdad que el papel es genial. Lo único cambia, lo que es el lugar donde suceden los hechos, no es ese Nueva York de underground, de la película de William Lustig, sucio, ¿no? Aquí tenemos a Cannes, pues lo que es la ciudad francesa, pues un lugar de playa, un lugar soleado, luminoso. Es diferente en ese aspecto, aunque sí que tiene cuando se ruedan las escenas nocturnas, sí que tiene esa sordidez un poco que nos recuerda a la película de Maniac. La película está muy bien rodada, ojo, o sea, es bastante estilizada en cuanto... O sea, muchos planos cenitales, planos en picado, en contrapicado, algunos movimientos de cámara muy bien realizados. En ese aspecto de estilización han querido un poco tomar lo que es el estilo un poco de Maniac. O sea, la película es una explotación de Maniac, aunque la temática es diferente, pero bueno, viene a ser un tipo obsesionado, y al final pues está centrado en Caroline Munro, pues igual que sucedía en la película de Maniac. Todas las escenas que se ven en el Festival de Cannes, no todas, pero la mayoría que se ven con los actores allí, son escenas reales, pero se rodaron sin permiso. Son películas de bajo presupuesto, entonces no tenían permiso para entrar dentro de las salas de ruedas de prensa, donde estaban los actores, no tenían permiso, entonces entraban con cámaras ocultas. Entonces todo lo que está rodado es real en el Festival de Cannes del año 81, pero claro, está todo rodado de manera ilegal. No sé si esto a lo mejor no sé, les causó problemas legales de que los denunciara al festival por meter esas escenas que rodaron pues a escondidas, pero bueno, eso se rodó bajo manga, que era un poco ese cine batallero que había, pues, de cine de bajo presupuesto, que pues, tenían a veces que hacer trampillas por la falta de presupuesto para poder sacar la película adelante.
Y bueno, empiezan a morir las personas que están en la vida de esta chica, o sea, el exmarido, que era el director de las películas que hacía ella, productor, el guionista, o sea, todas las personas que se han negado a ayudarle a él a hacer su película con ella están muriendo, pero mientras mueren, el asesino va rodando esas muertes. Entonces, claro, aquí tenemos eso, el psicópata, nunca lo vemos a él, pero claro, suponemos que él es el psicópata porque él llama a la madre y le dice que está rodando una película, él tiene como esas fantasías de que él está rodando la película, de que ella es la actriz de esta chica, Caroline Munro, entonces se lo dice a la madre, pero claro, pueden ser fantasías de él, o puede ser de que en realidad él esté rodando la película con esas personas, se esté vengando de esas personas por no ayudarle con su película y esté rodando una película real, una especie de snuff movie. Pero nunca vemos lo que es la cara del asesino. De hecho, que va con una especie de sombrero, así una capa negra, y no sé, recuerda un poco las formas así rollo fantasma de la ópera, una cosa así. El caso es que todo nos hace pensar de que el asesino es él, y bueno, no voy a decir spoilers, no voy a meter spoilers, porque sí que es verdad que al final tiene un giro, ojo, tiene un giro. Tenemos un perturbado, pero al final tiene un giro, o sea, el tipo no está bien de la cabeza, lo vemos durante toda la película, es un perturbado, pero al final tiene un girillo. Al final dices, joder, no es lo que te espera. Y no voy a decir nada porque prefiero que veáis la película. A mí es una película que sí que me gusta. No llega al nivel de Maniac. Es una derivación de esta, una explotación de esta. Pero está muy bien. Está muy entretenida. Tiene muchos homenajes. Tiene homenajes a Psicosis. Tiene un homenaje al final a La Matanza de Texas. La interpretación, solamente por ver la interpretación de Joe Spinelli, la película merece la pena. Y es una película que está bien, yo la recomiendo. No es lo mejor que se ha hecho en los 80, pero es una película que está muy bien, merece la pena. Las muertes son muy buenas y todo ese rollo del metacine, de la locura que tiene este personaje, la verdad que es una película muy recomendable. Y ese girillo final, de verdad que no lo vais a esperar. Así que nada, poco más que hablar de esta película. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.